Muy buenas a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos una vez más a este mi humilde canal. Por primera vez en mucho tiempo, es verdad, en casi 9 meses, si no me equivoco, que llevo inactivo. Disculpen ustedes esta ausencia, aunque dudo que les haya importado, faltaría más, pero es que estaba viviendo y tengo pensado seguir haciéndolo, por cierto. Aprovecho la ocasión en este sentido para aclarar que el canal de YouTube nunca ha sido una de mis prioridades, todo hay que decirlo, y que en general pues siento un desapego, incluso un desprecio bastante importante hacia las redes sociales, lo cual me lleva frecuentemente, como saben las personas que me siguen desde hace tiempo, a estar largos periodos sin aparecer por internet. Lo digo para que no se sorprendan ustedes si esto vuelve a ocurrir, que volverá a ocurrir, o si algún día simplemente desaparezco sin decir nada para no volver. Así que, bueno, ténganlo ustedes en cuenta. Hoy vamos a reseñar Peinar el viento. Mejor dicho, Peinar el viento, coma. No coma como palabra, sino coma como signo de puntuación. Así es como se titula el primer poemario, al menos hasta donde yo sé, publicado por una editorial, de Ernesto Castro. Autor habitual ya en este canal, dado que se han reseñado sus dos novelas y dado que se le ha citado y se le ha hecho referencia ya en otros vídeos. Antes de la reseña, les voy a contar una historia importante. La historia turbulenta de cómo he llegado a hacer este vídeo. Ha sido un proceso de indecisiones, de idas y de venidas en las que unas veces pues me daba por reseñar la obra y otras me daba por no hacerlo. Me explico. Cuando me enteré de que Ernesto iba a publicar un poemario, pensé que por supuesto me lo iba a leer, que seguramente me iba a gustar más o menos y que lo iba a reseñar, porque también debo aclarar que yo solo reseño algo si me gusta, si no, no. Si no me gusta, lo mejor que puedo hacer es directamente no hablar de ello, lo cual tampoco quiere decir que reseñe todo lo que sí me gusta. Si ustedes ven por Instagram o por alguna otra, bueno, por Instagram fundamentalmente, que estoy leyendo algo y luego ese algo no lo reseño en YouTube, no quiere decir que no me haya gustado, ¿vale? Yo reseño lo que me gusta y de lo que me gusta, pues lo que me da menos pereza, ¿vale? Pero bueno, en el caso de Ernesto me dije, si he reseñado ya Jantipa y Perictione, sus dos novelas, ¿cómo no voy a hacer lo mismo con su poemario, siendo como es la poesía el género literario que más me interesa ahora mismo? Así que, lógicamente, me compré el libro, lo leí y enseguida me di cuenta de que era una obra muy difícil de abordar. Luego veremos por qué. Pero me empezó a dar un poco, lo que decía hace un momento, un poco de pereza hacer este vídeo. Y además se dio la circunstancia de que al terminar el libro conocí personalmente a Ernesto. No me voy a enrollar demasiado en el tema, pero el caso es que por circunstancias laborales pues pude invitar a Ernesto a visitar mi tierra, a visitar el Bierzo, y aquí él impartió una conferencia sobre patrimonio cultural y además hizo una presentación de su poemario en la sede de la Fundación Cultura Minera. Presentación que ya pueden ustedes encontrar en su canal y bueno, y verán que yo tuve el honor de acompañar el acto. El caso es que conviví muy gratamente con Ernesto durante 3 días y eso hizo que me decantara aún más por no hacer esta reseña. ¿Por qué? Pues miren, porque una de mis principales motivaciones para reseñar es la de releer y analizar las obras con más atención aún de la habitual. Es decir, aprender mucho más de ellas de lo que podría aprender en circunstancias normales. Pero claro, en este caso tuve el privilegio de aprender de la obra de mano del propio autor y me pareció que nada de lo que yo pudiera sacarle al poemario sería más relevante que los detalles y esa trastienda que Ernesto me enseñó. Que, por cierto, Ernesto, si estás viendo este vídeo, te mando un abrazo desde mi bella comarca del Bierzo. Quedas ya saludado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de esta tierra minera, o ex minera. Total, que yo estaba en el no hacer esta reseña, pero poco a poco fui comprobando que nadie subía a YouTube al menos una reseña de Peinar el viento, lo cual me parecía una pena. Y yo pensaba, por favor, no habrá un alma amable y desconocida, youtuber, en la que todos podamos delegar
que haga ya el maldito vídeo y que se coma el marrón para que los demás nos lo podamos ahorrar. Y bueno, esto cambió, esto hizo, por desgracia, para mi vagancia, que me volviera a posicionar poco a poco en el sí, en el hacer la reseña. Hasta que, nuevamente, cambié de opinión cuando vi que Álvaro Jover, quien si no, publicaba un análisis crítico de más de 5 horas en su canal de YouTube sobre el libro de Ernesto. Este vídeo de Jover tengo que decir que me dejó un poco indeciso, porque no sabía, seguía sin saber si reseñar o no por mi cuenta, porque por un lado pensaba que las palabras de Jover eran y son más que suficiente, muchísimo más que suficiente, para que quedara algo dicho sobre el tema, pero por otro lado también es verdad que no comparto todo lo que se dice en esa crítica, aunque la valoro muchísimo, y además el vídeo de Jover es algo completamente distinto a una reseña, creo yo. Bueno, de hecho, él no la califica como tal, como él mismo dice, es una crítica, y una crítica muy exhaustiva, ya que él va en ella analizando verso por verso toda la obra, y yo creo que eso es más apropiado para alguien que ya se ha leído el libro, al contrario de lo que yo pretendo aquí, que es dibujarles a ustedes una semblanza del poemario para que decidan si quieren o no gastarse su dinero en comprarla y leerla. Ya les adelanto que la conclusión general es que sí, que lo hagan, porque si no lo fuera, como decía antes, pues no me hubiera ni siquiera planteado hacer el vídeo, ¿vale? Entonces, después del vídeo de Jover, yo estaba dubitativo, pero terminé de decidirme definitivamente por el sí, debido a un lío en el que yo solito me metí. Y es que en el último programa del podcast Iletrados, el cual orgullosamente regento junto con mis amigos vainalistas Manuel Murillo y Manuel Gempe, a los que también mando un saludo, pues improvisé una mini reseña de Peinar el viento. Este podcast, que pueden ustedes encontrar en iVoox y en Spotify, les dejaré los enlaces en la descripción, si me acuerdo, si no, no, para que nos vamos a engañar, pues tiene un carácter completamente informal, un carácter lúdico y casi festivo. Entonces, generalmente, lo que dije ahí no estaba ni bien meditado ni bien expresado. Y al repasarlo me he dado cuenta de que algunas cosas, de verdad, algunas cosas que dije sobre el libro, pues de verdad las creo, y otras no tanto. O sea que, en definitiva, lo que hice fue una chapuza. Y ahora pues me veo en la obligación de ser un poco más exacto. Y heme aquí, asumiendo, ¿no?, la responsabilidad. Así que, relatado el periplo de mi decisión, vamos ahora sí con la reseña de Peinar el viento. Esta obra se ha publicado el pasado 15 de noviembre dentro del catálogo de Letraversal, una editorial española de poesía, cuyo descubrimiento tengo que agradecerle precisamente a Ernesto, y está compuesta por apenas 100 páginas divididas en 3 partes, que son Y seguir siendo punzada, Fácil de entender y Violetas al ayacente. Respecto al título general de la obra, que ya lo he dicho no sé cuántas millones de veces y las que me quedan, Peinar el viento, hay que decir que es una cita de Góngora. Como saben, este célebre autor escribió un poema titulado La fábula de Polifemo y Galatea, cuya primera estrofa les sonará, la tengo aquí apuntada, se la voy a recitar, que dice: estas que me dictó rimas sonoras, cultas sí, aunque bucólica, Talía, oh excelso conde en las purpúreas horas, que es rosas la alba y rosicler el día, ahora que de luz tu niebla doras, escucha al son de la zampoña mía, y ya los muros no te ven de Huelva, peinar el viento, fatigar la selva. Pues de aquí ha tomado Ernesto lo de Peinar el viento y se prevé que publique en el futuro un segundo poemario titulado Fatigar la selva, para rematar la cita gongoriana. Según ha declarado el propio autor, este título es una referencia al asunto central de la obra, que es la masculinidad, y en este caso una masculinidad ciertamente tóxica, pues lo que vienen narrando los versos gongorianos es la agresión de Polifemo hacia el amante de su pareja, si no recuerdo mal, mediante el lanzamiento de una roca.
Yo hace ya tiempo que leí esta fábula y además cuando lo hice, pues me pasó como a Galdós, que el gongorismo se deleitó conmigo con Retruécanos del pensamiento, que esta es una cita que yo también saqué a colación en la presentación de Ernesto en la Fundación. Pero bueno, este tema de la masculinidad y demás es algo en lo que nos meteremos más adelante. Vamos ahora con lo que a mí verdaderamente me interesa en este momento. Lo primero que dije en el programa de Iletrados es que Peinar el viento es una obra hecha deliberadamente para no ser entendida. Bueno, primer error por mi parte. No es exactamente así, o al menos no podemos saberlo. Las intenciones exactas del autor al escribir nunca son lo que nosotros extraemos de la lectura. Por tanto, esa afirmación está fuera de lugar y además he de reconocer que sí se puede entender la obra de Ernesto. Ahora bien, lo que no se puede entender, creo yo, es todos y cada uno de los versos por separado, cosa que pretendía desacertadamente, a mi entender, Álvaro Jover en su vídeo, quien por otra parte le dedica un esfuerzo tan grande a la lectura que puntualmente sí que consigue hacer una interpretación valiosa de algunas partes del libro. Pero a lo que voy. Mi interpretación es más genérica. Y creo que no procede otra manera de reseñar esta obra, porque su verdadero valor reside en el conjunto de los textos. Por separado, los poemas de Peinar el viento solo les van a dar a ustedes migajas. Esto también lo dije en el podcast y lo sigo manteniendo, porque los poemas de Ernesto son ciertamente crípticos, están, pues para empezar, escritos sin ningún tipo de puntuación, algo cada vez más común en nuestros días, al parecer. Los versos se distribuyen de formas extrañas por el papel, unos arriba, otros abajo, unos a un lado, otros al otro. No siguen los ojos una lectura lineal al uso. Y además rara es la frase con un sujeto, verbo y predicado empleado de manera también convencional. O sea que, en definitiva, es el típico libro que cuando te lo lees la primera vez piensas, pero ¿qué coño es esto? No estoy entendiendo nada, aquí hay alguien que se está riendo de mí. Pero cuanta más atención le prestas, más descubres algunos versos que sí son interpretables y que parecen dejar algunos mensajes parciales sobre diferentes y muy diversos temas. A estos mensajes parciales es a lo que yo me refiero cuando hablo de migajas. Ernesto, efectivamente, nos habla de la masculinidad y nos habla también del amor y del sexo y del afecto, y lo hace desde una perspectiva bastante personal y autobiográfica. En este sentido, yo probablemente me habré perdido cosas, porque yo no soy un friki de la vida personal de Ernesto que se vaya apuntando en una libreta todos los detalles, pero alguien habrá que lo sea, y esa persona seguramente encontrará referencias mucho más jugosas. Yo, en cualquier caso, respecto al tema del amor, el deseo y el sexo, les diría que no esperen ustedes encontrar una teoría filosófica. Ya sé que estarán ustedes acostumbrados al Ernesto filósofo, pensador, de 3 horas de conferencia en su canal de YouTube, de directos llenos de referencias bibliográficas, explicaciones y demás, pero en cuanto al tema eso del amor, el deseo, el sexo y demás, no esperen ustedes encontrar una traslación de eso a la poesía, una traslación de una teoría filosófica o del esbozo de una teoría filosófica. Lo digo también por comparar un poco con Luna Miguel, la poeta española, cuya última obra es precisamente Un amor español, reseñada en este canal también, y que es pareja real de Ernesto Castro. Luna Miguel, que a mí me encanta como poeta, si bien no se puede decir que sistematice un pensamiento filosófico, porque además tampoco creo yo que lo pretenda, sí es más certera que su compañero a la hora de trasladar lo personal a lo general sin perder por ello ni emoción ni belleza en sus textos. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, Poesía masculina o Un amor español, que son obras de esta autora en la que se pueden apreciar las cosas que estoy diciendo. Ernesto, sin embargo, en este sentido es más frío y es más oscuro, cosa que yo sí destacaría como una pega, pero que evidentemente no deja de ser cuestión de gustos porque la poesía no está para agradar a nadie. Entonces, ¿dónde reside para mí
el punto fuerte de Peinar el viento? Pues en la predominancia de la forma sobre el fondo. Podrían decirme ustedes que eso es lo que siempre distingue a la poesía de cualquier otro género literario, esa predominancia de la forma sobre el fondo. Pero es que en este caso estamos hablando de una total y absoluta subyugación, de un aplastamiento, de una auténtica paliza brutalmente honesta y desvergonzada, en la que las ideas acaban sucumbiendo a los juegos de palabras, a la experimentación con las estructuras lingüísticas, a la deformación de los términos, a la mezcla de neologismos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la alegría que nos da este libro, la alegría de alguien que ha venido a pasárselo bien con palabras y que no lo esconde. La alegría de alguien cuyo lema podría ser hemos venido a emborracharnos y el resultado nos da igual, ¿no? Cosa que también dije en el podcast y lo sigo manteniendo. Como ven, me repito mucho de cosas que ya dije, pero es que este vídeo viene a ser, como decía en la introducción, un pulimento, una reconstrucción de todos esos retales de reseñas que he ido dejando en diferentes lugares y momentos. Bueno, es muy interesante la ironía que surge en este punto, porque mientras que Ernesto se muestra muy ocultista con sus poemas, en el conjunto de la obra resulta que es, lo que decía, brutalmente honesto, porque cada poema te puede expresar una cosa distinta, pero el poemario entero lo que te transmite es que no tiene ningún problema en demostrarse así, contradictorio, indeciso, críptico, oscuro. En una ocasión, mientras comíamos, yo le dije a Ernesto que su poemario, no sé si él lo recordará, me parecía el retrato de una personalidad. Si esa personalidad es o no realmente la suya, lo cierto es que a mí como lector ya no me importa. Pero reitero lo que le dije, este poemario, y quédense con esto, este poemario es un rostro sin máscara, que hace una mueca y que no se esconde. Ir a los pensamientos concretos que hay o que se supone que hay detrás de ese rostro, en mi opinión, sería matar moscas a cañonazos, sería como intentar leerle a alguien la mente. Pueden ustedes hacerlo y encontrarán cosas, encontrarán amor, sexo, afecto, arrepentimiento de una forma de ser, de una masculinidad, de una toxicidad, etcétera, etcétera. Y encontrarán también algunas formas memorables de expresar todo eso. Pero, de nuevo, en lo que a ideas se refiere, en lo que a contenido o a fondo se refiere, para mí esas cuestiones se quedan en migajas. Hay, sin embargo, una cuestión en relación a esto de las ideas, del fondo, del contenido, del mensaje, que sí me ha interesado mucho y que me parece más importante para la obra que el supuesto tema principal. Y me estoy refiriendo al paso del tiempo. Clásico donde los haya, por supuesto, pero los clásicos lo son precisamente porque no se agotan. En este sentido, hay que destacar que Peinar el viento es una recopilación de muchos de los poemas escritos por Ernesto durante los últimos 15, 16 o 17 años, no recuerdo ahora exactamente cuál era la cifra, pero es por eso que el paso del tiempo es algo omnipresente. Qué curioso, ¿no? Hablar del tiempo o del paso del tiempo como algo presente. Pero lo más bonito es que esto aparece de manera metapoética. Ernesto se retrata muy bien a sí mismo o a su personaje literario como un poeta en constante evolución. Habla de sus versos pasados, habla de sus versos presentes y futuros, y lo que es más interesante es que no cae en la obviedad de ordenar cronológicamente los textos para que se aprecie en ellos un cambio progresivo y lineal. Esto de lineal es muy importante porque su evolución como poeta resulta que no es, o no se expresa aquí al menos, como una evolución darwiniana, porque no va descartando el pasado en favor del futuro, sino que, de nuevo, honestamente y sin tapujos, se revela como un poeta
cuya escritura presente no es sino la reescritura de su pasado. Y eso me encanta. En un poema dice Ernesto: cuando el chamizo de mis sueños se vino abajo, tanteé respuestas en esta ceniza. Lo escribe en un poema titulado Mes lunar, que a su vez remata con un verso que dice: mi futuro no tramonta mi presente. Yo mismo, damas y caballeros, he escrito en versos recientes que un alma es pretérita. Y alma o rostro, como decía, es lo que en esta obra emerge desde el pasado con una poesía disruptiva, divertida y valiente. Y añadiré una cosa más. Ernesto y yo hablamos, durante su estancia en El Bierzo, hablamos de Aleixandre, de Bousoño, de Juan Ramón Jiménez, de poesía, de conocimiento y comunicación, de silencio, y de cómo la poesía no quiere decir nada porque la poesía ya es lo que quiere decir. Esto es algo que a mí me encanta y reivindico, y creo que es así como se debe leer al Ernesto poeta. Esa es la perspectiva amplia del poemario a la que me he estado refiriendo durante todos estos minutos. No se preocupen ustedes, no deben preocuparse por reconstruir cada verso, porque a los versos no les pertenece otra forma que la que ya tienen. Y solo en su conjunto de poemario, los versos y los poemas van más allá de sí mismos. Es cuando se ha terminado todo y cuando vemos que no han sido estos textos ni más ni menos que poesía, es cuando llegan a configurar algo más grande y más valioso, que es ese alma, ese rostro retratado por Ernesto. Por Ernesto, ya me trabo con tanta R y tanta T. Para terminar, voy a leer un poema de cada una de las partes de Peinar el viento, no sin antes desearle a Ernesto muchas más inquietudes para con la poesía. Y decirle también que espero un poemario hecho desde cero, un poemario hecho desde cero de verdad, porque Peinar el viento es una obra muy valiosa por todo lo que vengo diciendo, pero creo que el día que Ernesto, sin perder esta actitud poética y esta pasión por la forma, se proponga hacer un poemario desde cero, un poemario delimitado en el tiempo de su inspiración con su propio proyecto particular, ese día nos puede regalar una auténtica bomba, vamos. Dicho lo cual, bueno, no sé si esto lo he dicho ya o me voy a repetir, pero por clasificar un poco la obra de Ernesto dentro de las otras que le he reseñado, Peinar el viento resulta una obra que me gusta mucho más que Jantipa o del morir, y tanto como Pericciones de la libertad, que me gustó muchísimo. Jantipa o del morir, si la tuviera que reseñar hoy en día, me seguiría gustando mucho, pero no tanto como el día que la reseñé, porque sí que es verdad que vista en retrospectiva se me queda un poco corta. Yo destaqué de esa obra que conjugaba muy bien el tema de lo que contaba y cómo lo contaba, de cómo hablaba de la muerte a través del diálogo platónico, emulando los personajes del Fedón, si no recuerdo mal. Pero eso, visto en retrospectiva, pues bueno, me gusta, pero no me da para tanto. Lo que sí me gustó mucho fue lo que hizo en Perictione, con ese registro tan variado de distintas voces y formas de escribir. Y a la altura de esa obra se me queda Peinar el viento, incluso puede que un poquito por encima o un poquito por debajo, dependiendo de qué día me lo pregunten. Y también a esa altura se me queda... Mira, una obra curiosa con la que comparar este poemario de Ernesto es El Gran Pana Muerto, el último libro de no ficción de Ernesto, que es una recopilación de artículos también de muchos años de antigüedad que él fue corrigiendo y revisando hasta publicarlos en un libro conjunto. Y digo que resulta curioso porque el método con El Gran Pana Muerto al parecer ha sido el mismo que con Peinar el viento, pero sin embargo son ambas obras muy distintas, tanto en su género como en su forma, como en su fondo y en todo. Entonces, bueno, sería curioso comparar ambos libros. Eso, desde luego, desborda los límites de este vídeo. Se lo dejo a cualquier otro lector de Ernesto. Ahora sí, vamos con el primer poemario que les quiero leer para terminar, que pertenece a la sección Seguir
siendo punzada, que a su vez toma el nombre de unos versos de Piedad Bonet que figuran en el libro con una versión manuscrita del propio Ernesto. Esto, al parecer, es algo que la editorial Letra Versal incluye en todos sus libros, unas líneas manuscritas. Pues en este caso, Ernesto ha tomado estos versos de Piedad Bonet y los ha manuscrito y dice Piedad Bonet, o decía, o escribía: lo muerto puede heder y seguir siendo punzada. Esa es la cita que abre la primera parte del libro de Ernesto, y en esa parte se incluye el siguiente poemario que se titula Mira a esos hombres, y que dice así: mira a esos hombres, oh esos hombres, tejidos como arañas a sus torres, obsequiando sus ojos a esta llama, esta escena, que alzó espigas y espadas allí donde rogué por una venganza total contra quien limó, dime quién limó esta esquinita de la escena. Dímelo sis, dímelo sin más, ebanista o geómetra, vaya artificio de naturaleza. Bueno, la verdad que lo he recitado un poco de aquella manera, a ver si el siguiente sale mejor. El siguiente se titula Carnivale y pertenece a la segunda sección titulada Fácil de entender. Tócate los huevos también. Pero bueno, esta sección la abre una cita de W.H. Auden, que si no me equivoco es Wilson Hughes Auden o algo así, no lo recuerdo, o sí, creo que era Wilson Hughes Auden, no lo sé, corríjanme en los comentarios si ustedes lo saben. Aquí Ernesto manuscribe las iniciales, que es WH. Y claro, la sección de Ernesto está bautizada con una traducción de los versos originales de Auden, que en realidad están en inglés y que dicen así. Perdonen mi pronunciation, pero sería lo siguiente: Perfection of a kind was what he was after, and the poetry he invented was easy to understand. Sorry. Entonces, Ernesto toma esa última parte de was easy to understand madre mía, y la traduce y pone fácil de entender. Y en esa sección, como digo, se encuentra el poema Carnivale, que les voy a leer ahora mismo, que dice así: úlcera diabética de mi estómago, el circo desinfla sus vinilas alas. Hay carcajadas en lenguas, probablemente provenientes del latín. Donde el frío amontona silencios apuñaos, no cejas, por más que quiera, pueda, deba, tirarme en capucete al bien vinilo. Un ticket para ti. Agarrotadas, templan las cuerdas su lamento, por soltar críos a mis redes. En el mostrador hay 2 tickets para ti. Tus aplausos me gravitan interiormente, por eso espero a que termines. Tú tómate tu tiempo, tu ovación. Bajo la cúpula ebria del trapecista, sobre el juicio del payaso avisor, intercambiamos cromos, nole sile nole, repe, adensados por el sudor. La teniente nostalgia del animal se exhibe, retumba nuestra grasa servida en plástico o cartón. La mujer barbuda barre risillas en su esquina, por si nos reojeasamos en su dirección. Bueno, perdóneme Ernesto por semejante traducción, ¿no? O sea, semejante recital. No sé qué le está pasando hoy a mi lengua. Pero en cualquier caso, no se preocupen, la tortura acaba enseguida. Ya voy a recitar el último poema, que pertenece a la sección Violetas al Ayacente. En este caso, la cita se toma de unos versos de Juan Ramón Jiménez que dicen así: sexo rojo a un glorioso, sexos blancos a una novicia, sexos violetas al ayacente, y el idioma, qué confusión. Bueno, esos son los versos de JRJ, pero los que yo les voy a recitar de Ernesto, ahora no lo encuentro,
Bueno, venga, el primero que pilla, tomar por saco. Los que yo le voy a recitar de Ernesto dicen así. La verdad que soy incapaz hasta de distinguir en este momento si lo que les voy a leer es solo la mitad de un poema o forma parte de un poema más amplio cuya primera mitad me voy a saltar. Cuando lleguen a la página, que es la 83, sabrán por qué lo digo. Pero bueno, estos versos dicen así. Así llegaste, joven casi, a ser mayor con las palabras de otro. Eres la misma de entonces, pero ya no usas ese nombre. Me refiero a un horror, repite, me refiero a un amar, y calla. Bueno, gente, pues yo creo que han tenido más que suficiente. No sé si de Ernesto, pero por lo menos de mí, eso seguro. Así que con esto me despido y inauguro oficialmente la siguiente temporada de ausencias de mi persona en las redes sociales. Muchas gracias por escucharme, ha sido un placer.